Hola a todos, bienvenidos a este nuevo tutorial. El día de hoy vamos a estar viendo las rutas con parámetros. Anteriormente, en un video anterior, vimos lo que son las rutas más básicas, que son simplemente declarar una URL, rutas de tipo get, y lo que hacíamos era devolver un string, como está aquí. Lo que vamos a ver hoy son los parámetros, cómo podemos pasarle parámetros a nuestras rutas para que puedas entender el concepto. Vamos a hacer un pequeño ejemplo práctico para que puedas entender cómo funciona. Vamos a declarar una ruta de tipo get. Por ejemplo, podemos hacer digamos que tuviéramos un recurso de fotos, y aquí pasamos un closure y ponemos echo foto fotos. Esto es más de lo que ya vimos. Voy a borrar esto, y si nos vamos acá a fotos, ahí lo tenemos. Pero ¿qué pasa? A veces digamos que queremos hacer esto dinámico. Digamos que tenemos una base de datos con fotos o de usuarios o de posts, no sé, y queremos que nos manden un ID o algún identificador para esa foto en específico. Lo que haríamos es tratar de obtener ese parámetro de la URL, y ya después, teniendo ese parámetro, nosotros lo tomaríamos, lo buscaríamos en la base de datos, y en caso de que esté en nuestra base de datos, pues mandarle esa información a nuestro usuario. Para hacer esto, lo que podemos hacer es pasar acá fotos diagonal, y pasamos entre corchetes o llaves, perdón. Por ejemplo, aquí un identificador. Entonces, lo que podemos hacer ahora es que este identificador lo vamos a tener disponible aquí como una variable, y lo que podemos hacer es concatenar ese identificador. Ahora, si nos vamos a nuestra ruta y le pasamos, por ejemplo, el 1, si te das cuenta, cuando imprimimos esto dice fotos 1, y ahora le pasamos 2, y bueno, creo que ya quedó clara esta parte. Todo lo que vayamos pasando sobre esta parte, el Laravel se encarga de extraer esa información, y nosotros la podemos tener accesible en esa parte. Entonces, digamos que tenemos fotos. Esta es una URL a final de cuentas con un parámetro, y digamos que quisiéramos le un usuario en específico, podemos aquí hacer user diagonal, y acá vendría otro parámetro. Podemos ponerle aquí usuario, y ahora para tener esto tenemos que ir de igual manera usuario, y lo que podemos hacer acá es poner del usuario, y si ponemos acá usuario user diagonal 2, a ver, perdón, aquí es así, user 12, bueno, ahí lo tenemos, dice fotos 3 del 12. En este caso lo que haríamos es, digamos que tuviéramos una base de datos, y mandaría a traer la foto con, digamos, un ID 3 y con el usuario del usuario, y del usuario 12 con el ID 12. Entonces aquí podríamos generar nosotros una consulta y devolverle la información al usuario. ¿Qué pasa si no le pasamos acá esto? Nos tienen 404. ¿Por qué? Porque estos parámetros son requeridos, es decir, son obligatorios. Nosotros siempre vamos a pedirle al usuario que nos los mande para poder tener esta información. ¿Qué pasa si no queremos que esto sea un parámetro obligatorio? Existen los parámetros opcionales. Entonces, digamos que tenemos acá una ruta, va a ser la misma, pero le vamos a poner ahora opcional. Y acá simplemente borramos esto y dejamos opcional. Borramos esto, ponemos aquí opcional.
Bueno, tiene la misma estructura de lo que vimos hace un momento. Ahora, para hacer que nuestra ruta sea más flexible y que no sea requerido este parámetro, lo que podemos hacer acá es al final de la palabra opcional es pasarle este signo de interrogación. Y bueno, y acá lo que podemos hacer es igualarlo a un nulo en caso de que no venga, o podemos pasarle el 1 o el 2. Entonces cuando no venga esta variable, lo que va a pasar es que va a imprimir este fotos 2, pero cuando sí venga, el Linux se va a encargar de hacer que esta variable se transforme en lo que nos está pasando el usuario. Para verlo en acción, vamos a acá, ponemos por ejemplo fotos 3 y aparece con el parámetro que le pasamos. Si no le pasamos nada, si te das cuenta, nos pasa el ID 2, que es el que le estamos definiendo acá. Si le pongo acá 10, aparece 10. Entonces así podemos tener rutas dinámicas y que sean flexibles con parámetros opcionales. En caso de que siempre quisiéramos que esa variable siempre venga, o que ese parámetro en realidad siempre venga, pues simplemente deberíamos de quitar este y así dejamos esto acá. Y en caso, ahora como no va a encontrar ese parámetro, pues nos va a tirar un 404 que es de recurso no encontrado, porque este parámetro es obligatorio. Y ahora si le pasamos 2, perdón, ahí lo tenemos. Ahí tenemos la ruta funcionando. Recuerda, estas son rutas con parámetros requeridos, y esta podemos crear otra acá que sea una ruta con parámetro opcional. Vamos a decir acá es, por ejemplo, ahora es fotos. En vez de fotos le podemos poner foto simplemente acá. En caso de que no, podemos ponerlo nulo también. En caso de que no venga, lo dejamos nulo. Y ahora esta es una ruta con parámetro requerido y esta es una ruta con parámetro opcional. Si nos vamos acá, le pasamos, ahí está, y lo tenemos 1. Pero ¿qué pasa si no le pasamos nada? Simplemente nos deja fotos. Y es así como funcionan este tipo de rutas. Es bastante sencillo de entender. Simplemente debes de recordar que cuando quieres que una ruta sea opcional, le debes de pasar este signo de interrogación, y ya tú te encargarás de realizar la acción que tú deseas. Y pues bueno, hasta aquí el video de hoy. Espero te haya gustado, espero te sirva. Hasta luego.